Bienvenidos, buenas tardes. Comenzamos con uno distintos parecidos por el canal 30 de la televisión digital abierta por Señal U. También estamos por el 22 de Super Canal HD. Y hoy vamos a tener en nuestro programa una nueva temática para abordar. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gastón? ¿Todo bien? Bien, todo en orden. Bueno, así es. En base también al antecedente que se ha dado en la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Exactamente. Ahí se realizó justamente en la universidad un seminario sobre el Mercosur y a partir de esta temática ya empezamos a meternos en este tema algunos aspectos controversiales, como es el caso, por ejemplo, de la suspensión de Venezuela. Ese es un tema que seguramente vamos a abordar y también otros temas que van a ir surgiendo, por ejemplo, en qué punto puede llegar a mover la aguja Mendoza en lo que compra, en lo que vende en el Mercosur, si es solamente un tratado de convención aduanero, si va más allá. Bueno, vamos a ir esbozando seguramente un montón de temas que tienen que ver con esto, con el Mercosur. Presentamos el tema como siempre lo hacemos con el clip y después ya nos sentamos a charlar y a debatir con nuestros invitados. Un proceso de integración regional tremendamente importante para nuestros países, para la región. Desde el Mercosur reiteramos nuestro llamado a la paz, a la libertad de los presos políticos y a la pronta adopción de un calendario electoral en Venezuela. De la importancia que tiene para nuestro país y en especial para la provincia el hecho de que se logre avanzar con la Alianza del Pacífico, porque será beneficioso para la industria, porque de alguna manera permitirá bajar los costos aduaneros y reducir también, si se logra de alguna manera, bajar las barreras arancelarias. La Unión Europea y el Mercosur están cerca de tener una nueva asociación y un acuerdo comercial con los que esperan fortalecer su postura contra el proteccionismo. Cuando otros están construyendo muros, nosotros queremos construir puentes. De alguna manera el Mercosur siempre pretendió ser algo parecido a la Unión Europea, no simplemente un proceso comercial. Por eso tiene instituciones, por eso tiene un parlamento. Del Paraguay, que tiene un problema que va a pasar a explicar. Efectivamente, yo quería, antes nada, que saludarle a todos ustedes calurosamente y transmitirme de Robin también el saludo, ¿no? Igualmente. Nosotros tenemos muchos problemas con la calor allá, un decir, porque esta pilcha es más calurosa que ninguno nos aguanta nada esto, ¿viste? Bien, ahí pasaba justamente la presentación con un poco de humor. Siempre cerramos los clips con humor, ¿o no, Marcelo? Sí, bueno, en el caso del clip de la convención de Batman de Mercosur es un clásico. Clásico. Que no diga, quería decirlo, es un clásico. Bueno, y a partir de esto vamos a empezar a presentar a nuestros invitados para empezar a dilucidar lo que vamos a desarrollar a lo largo de estos 60 minutos en distintos parecidos. Estamos con Nicolás Piazza, quien es el responsable de negociaciones internacionales de la Fundación Pro Mendoza, miembro del Centro de Relaciones Internacionales y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nicolás, muchas gracias. Gracias por la ¿Te invitación. presenté bien? Es largo, pero bueno. Largo, sí. Bien. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. También está con nosotros Mario Guerrero, doctorando en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Martín, ¿será? Exactamente. De Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Mario. Buenas tardes, ¿cómo va? Gracias por la invitación también. Bueno, comenzamos a hablar sobre el tema de la necesidad, porque uno empieza a decir hoy, o se puede llegar a preguntar a la gente, ¿es necesario el Mercosur hoy a nivel nacional y a nivel provincial? Yo creo que sí. Hoy lo que se ve a nivel internacional son diversas estrategias de integración. Hoy tenemos un mundo con grandes jugadores internacionales, el caso de Estados Unidos, el caso de China, pero después tenemos un mundo de regiones, ya sean regiones económicas, políticas, geográficas, pero la Alianza del Pacífico, el Mercosur, la Unión Europea, SACU, la ASEAN, incluso el TPP, lo que están buscando es la integración, ya sea a través de mecanismos comerciales, políticos, económicos, para generar una nueva dinámica económica principalmente, ¿no? Sabemos que gran parte de la actividad económica tiene como objetivo la economía, el comercio y las finanzas, y las regiones en ese sentido son indispensables para las negociaciones. No es lo mismo negociarle a un China desde Mercosur a un China desde Uruguay, Paraguay, ¿no? Mucho menos, tampoco desde Argentina. O sea que siempre es importante, digamos, negociar en bloque y no de forma individual. O sea que a Argentina, por ejemplo, no le convendría ir a negociar individualmente. Mira, ahí hay un debate abierto desde hace mucho tiempo que en estos momentos volvió con mucha fuerza. La verdad es que el sistema económico argentino, más allá de algunas cadenas productivas particulares que tienen más que ver con la economía que incluso tiene Mendoza, donde por ahí el vino muchas veces busca replicar modelos como es el chileno, como es el mexicano o como es el peruano,
hay sectores productivos de la Argentina que no están en condiciones de competir a escala global en un mundo totalmente liberalizado. Pienso en los automotores, en el calzado, en el textil, incluso acá en Argentina en el aceite de oliva. El Mercosur lo que nos permite es tener un espacio económico natural, una especie de extensión de mercado, de alguna manera que genera una reserva de mercado, por lo cual a nosotros nos es más fácil competir que, por ejemplo, con aceite de oliva español en Perú, ¿sí? Entonces, para mí, desde el punto de vista económico, y si uno sigue lo que ha sido el desarrollo productivo y económico de Mendoza en los últimos años, el Mercosur ha sido muy importante. Más allá de que nosotros de Mendoza pedimos siempre una política más agresiva a la Argentina para buscar nuevos nichos de mercado, pero el Mercosur para nosotros es muy importante desde lo económico, desde lo productivo, incluso también desde lo social, desde lo educativo. Las redes educativas que forman incluso la universidad nuestra, la Universidad Nacional de Cuyo, son muy importantes y están basados en grupos de universidades que tienen que ver con el Mercosur como espacio chico, pero con lo latinoamericano como espacio grande, ¿no? Bien. Me pregunto, Mario, pero bueno, también hago la extensiva la pregunta para vos. Ya como para empezar adentrándonos en los países que integran o integran parcialmente el Mercosur, me pregunto en el caso puntual de Chile, ¿por qué ese tipo de participación en el Mercosur le conviene o no entrar en el Mercosur? Se ve que no, porque por algo no está plenamente adentro. Pero bueno, justamente hablando de esto de que hay veces que conviene más ir a negociar en bloque, ¿por qué hay países que toman esa decisión, ¿no? de ir por fuera? Esa es una pregunta que la tendríamos que abordar desde un doble enfoque, ¿no? Digamos, lo que tenemos es primero de por qué el Mercosur, los países miembros querrían incorporar a Chile, y la otra está por el lado de por qué Chile querría ser parte del Mercosur, ¿no? Y yo creo que, relacionado a lo que iba diciendo Nico, yo iba pensando, tiene que ver con, si bien es cierto de que Mercosur está como ese símbolo de los 90 que nosotros pudimos crearlo y se piensa en modo espejo con la Unión Europea, el Mercosur ha presentado serias falencias a la hora de llevar adelante el proceso de institucionalización hacia un camino más intensivo como lo hizo la Unión Europea, y es justamente porque en el Mercosur ha proyectado su integración en términos negativos más que positivos, que es en lo que se llama en la teoría de las integraciones regionales. ¿Qué significa una integración negativa? Y es que el Mercosur ha pensado su proyección regional en términos de reducir barreras que compliquen la integración y no tanto en una integración positiva que es con la consolidación de instituciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado con la Unión Europea? En los distintos estadios en su proceso de integración ha creado cuerpos que son supranacionales, que están por fuera de los intereses no propiamente de los Estados miembros, entonces que tienen una capacidad de toma de decisiones y ejecución de las decisiones que establecen, ¿no? Entonces, eso ya eso ya responde un poco a la pregunta tuya, ¿no? Entonces, Mercosur, todas las decisiones que toma se tienen que ver en el plano de cómo negocian entre sí los países miembros. Entonces, la incorporación o no de Chile responde a intereses encontrados entre los países miembros, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con lo que iba adelantando el video, ¿no? El introductorio de si llevamos adelante un tratado con la Unión Europea o no. Entonces, hay que resolver los dilemas de acción colectiva hacia el interior del Mercosur para poder incorporar plenamente a Chile o no. Por ejemplo, el caso boliviano. El caso boliviano está a mitad de camino. Por el caso boliviano está en proceso de incorporación, pero ya hace muchos años que está en proceso de incorporación. Entonces, estas idas y vueltas, que también se ve reflejado en el caso venezolano, en el que durante la primera etapa del kirchnerismo y la segunda etapa del kirchnerismo, toda esta cuestión de si lo incorporamos o no lo incorporamos, y ya con el macrismo de lo sacamos. Entonces hace mucho que ver con estas cuestiones, cómo se resuelven estas dilemas de acción colectiva. Y por el otro lado, el caso chileno es que no hay mucho interés por parte de Chile de incorporarse al Mercosur, porque ellos tienen una clara alianza de intereses con la Alianza del Pacífico y está pensando más en negociaciones hacia afuera y con Estados Unidos, más que comerciar con países del Mercosur, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esas son las dos falencias que tiene la incorporación o no de Chile al Mercosur. Bien, perfecto. Sí, es una de las principales cosas que nosotros tenemos que ver
cuando aceptamos participar dentro de un proceso de negociaciones, cuál es el objetivo de participar dentro de un proceso de integración. Entonces, Argentina y Brasil en los 80, cuando empezaron con el Mercosur, el punto inicial era bajar la conflictividad entre ellos. Recordemos que en los 80 Argentina y Brasil eran potencias intermedias que tenían aspiraciones nucleares. Claro. Y el punto inicial que hizo Alfonsín y Sarney fue bajar la tensión nuclear. En el caso de Chile, su proyecto económico, su proyecto de desarrollo no pasa por un proceso de integración más duro, como es el tema de la Unión Europea, o como puede ser Mercosur, donde establecemos un arancel externo común, protecciones para sectores industriales, porque no están justamente en capacidad de competir contra otros sectores industriales, sino por un sector económico basado en 3 grandes rubros. Tenemos el cobre, la madera, el salmón y últimamente vitivinicultura, digo últimamente en términos de 20, 25 años, claro. ¿No? Para ese modelo de desarrollo fuertemente exportador, el Mercosur genera herramientas mucho más rígidas de las que Chile requiere. Chile tiene tratados de libre comercio con el 98% del PBI mundial, claro. 68 tratados de libre comercio que les permiten ingresar sin arancel más de 7.000 productos. Entonces, para ellos eso es redituable en cuanto a desarrollo económico y no tanto con el Mercosur. Con el Mercosur también tienen un tratado de libre comercio y con Argentina también, que se ha firmado una ampliación de disciplinas no arancelarias en el último año. Entonces tiene que ver un poco con lo que dice Mario, de que el Mercosur también tiene que definir cuál es su modelo de gestión, su aspiración futura, resolver la rigidez de sus mecanismos de resolución de conflictos y al mismo tiempo plantearle opciones a países como Bolivia, que ha manifestado que quiere ingresar, a Chile, que es un Estado libre asociado, y en algún momento también a Ecuador. Claro. ¿Cómo manejamos un Ecuador con su economía totalmente dolarizada dentro del Mercosur? Si el Mercosur no es capaz de contenerlos o de generar una propuesta que a esos países les convenga, claramente no van a ingresar. Bien. Bueno, justamente hacíamos en la presentación, hablábamos de este seminario sobre Mercosur que se está realizando o que se realizó en la Universidad Nacional de Cuyo, y tenemos nota con Félix Peña, quien es especialista en relaciones económicas e internacionales, y Juan Antonio Agulles, quien es senador provincial del Frente para la Victoria, y nos dijeron lo siguiente, los escuchamos. ¿Cómo nos definimos nosotros frente a lo que significa hacia el futuro el comercio, las inversiones, las oportunidades que brinda el Mercosur y América del Sur para nuestra región? Toda región aporta mucho al Mercosur, para toda región el Mercosur puede ser importante, con una condición, de que esa región se pregunte qué puedo hacer yo en el Mercosur. Es decir, qué le puedo vender, qué compran, qué puedo hacer en formación de gente. A partir de un proyecto que fue aprobado en la legislatura provincial, se propició la firma de convenios entre la legislatura de Mendoza y las distintas universidades a efectos de que se vayan incluyendo en las currículas de cada facultad temas vinculados al Mercosur. Es importante porque Mendoza estratégicamente está ubicada en el corredor bioceánico central, entonces estratégicamente tenemos un paso en el norte y otro en el sur de la provincia, y bueno, toda la carga de mercancías, de bienes, de distintos productos, pasa por estos pasos y tiene la salida al Pacífico para llegar, bueno, a los mercados que son más inminentes actualmente, como son los del sudeste asiático. Escuchábamos justamente la palabra de Félix Peña y Juan Antonio Agulles sobre lo que se está trabajando, se trabajó justamente en el seminario sobre Mercosur. Y vamos a meternos y tenemos que hablar el tema de Brasil. ¿Por qué digo el tema Brasil? Porque al ser una economía muy fuerte justamente en la región, de algún modo da la sensación que impone ciertas condiciones y que a lo mejor nosotros nos vemos sujetos a estas condiciones. Y me gustaría saber cuál es el análisis que ustedes hacen de esta situación, por ejemplo. Mira, el análisis que nosotros hicimos desde ProMendoza, que si me permitís 2 palabras, ProMendoza sí. es la agencia de relaciones exteriores de la provincia, compuesta por la provincia, la Bolsa de Comercio, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza y la Federación Económica. Brasil surge siempre como
una de nuestras grandes aspiraciones. Brasil es nuestro segundo mercado después de los Estados Unidos. Tradicionalmente fue el primero, desde hace varios años ya está como segundo, y es el mercado donde nosotros más variedad de productos vendemos. Entonces la relación de Mendoza con Brasil tiene que ser necesariamente indispensable, y hace muchos años que se había abandonado. Para darte una idea, la misión que se hizo ahora en septiembre, encabezada por el ministro Kirchner, que fuimos con 23 empresas, fue la primera que se hizo desde el año 2012. Entonces Brasil tiene varias lecturas, si se quiere. Desde una lectura económica es indiscutible que es la primera economía de Sudamérica, tiene los sectores más importantes de la actividad, tienen sectores que están muy bien estructurados internamente. Nosotros desde Brasil mostrábamos que la FIERX, que es la Federación de Industria del Estado de Río Grande del Sur, tiene la misma cantidad de empresas asociadas que la cantidad de empresas existentes en Mendoza. Y eso es un poder de negociación y es un poder de establecimiento de temas en agenda pública muy fuerte. Entonces el sector industrial brasilero es un sector extremadamente fuerte, principalmente a través de la FIESPI, que es la Federación de Industrias del Estado de San Pablo, que es claramente la más fuerte, que es claramente la más complicada a la hora de negociar y muchas veces reaccionaria respecto del Mercosur. Pero al mismo tiempo no nos podemos quedar ahí. Estamos hablando de un país de 200 millones de habitantes, con economías totalmente diversificadas, donde lo que nosotros podemos trabajar en el sur con lo que trabajamos en el oeste no es más o menos lo mismo. Y entonces hoy lo que estamos viendo es la necesidad de diversificar Brasil, de tener estrategias particulares en las distintas regiones del país y al mismo tiempo distintos tipos de aproximación, ¿no? Aproximaciones políticas, aproximaciones económicas, aproximaciones sociales, incluso culturales, que a nosotros nos permitan una mejor relación con nuestro vecino. Bien. Ahora, por la parte política, no podemos desconocer la crisis política de Brasil. Hoy, económicamente, Brasil empezó a estabilizarse a fuerza de ajustes realmente muy fuertes. El caso de la reforma salarial es por ahí el que más se escuchó, pero el principal problema que tiene Brasil hoy es político. Y hasta que no exista una normalización de las relaciones políticas internas dentro de Brasil, que haya una nueva presidencia y se pueda de alguna manera darle viabilidad al sistema político, la volatilidad de Brasil va a seguir siendo muy alta. Bien, eso de algún modo el condicionamiento y más allá del peso importante de Brasil y la situación política que le toca atravesar, es algo que se tiene en cuenta desde Argentina a la hora de negociar, si se quiere, con Brasil o se tiene muy en cuenta también el contexto por parte del resto de los países. Yo creo que sí, digamos, siempre fue así, fue histórica. Digamos, hay que pensar desde los 50, 40, 50, digamos, pensaba en los antecedentes, son muy importantes los antecedentes institucionales, porque en relación al Mercosur no hay que olvidarse del ABC de Perón, en donde se pensaba Argentina, Brasil y Chile como una unión estratégica para reposicionar a estos tres países en el sistema internacional. Pero siempre nuestra proyección económica fue en relación a Brasil, ya sea por el lado de la competencia, como lo mencionaba Nico, el caso del desarrollo de capacidad nuclear, o por el lado de la competencia de nuestros productos económicos, pero también desde una dinámica estratégica, ¿no? Que es así como nace el Mercosur con la estrategia de Alfonsín Sarney, la alianza y el vínculo estrecho entre Lula da Silva, Cristina Fernández Kirchner y lo mismo con Dilma, pero es un actor que no se puede dejar de tener en consideración. Y yo creo que la fuerte posición que ha adoptado Brasil en el sistema internacional se debe a cómo están organizados estos actores sociales, que es lo que hablaba Nico, y que la capacidad de lobby que tienen en el poder legislativo, lo cual eso fija agenda a nivel nacional, pero también es cierto de que Brasil proyectó su incorporación al sistema internacional de una forma diversa a la que lo venía haciendo. Quería tener no solamente una actividad que sea activa, valga la redundancia, en los distintos campos tradicionales, como la ONU, la Organización Mundial del Comercio, etcétera, BRICS, pero también a nivel regional, ¿no? Entonces, Argentina, que ha venido teniendo un escaso desempeño en el sistema internacional, en los mismos términos que se ha proyectado Brasil, nos ha hecho quedar en
en la retaguardia Claro. de esta capacidad de negociación. Ahora que hay una crisis política en Brasil, la proyección no es la misma porque ya no está el empuje económico que venía teniendo hace 15 años, le ha permitido a la Argentina reposicionarse y en esta especie de mejora económica que tiene la Argentina, la cual puede ser tomada entre bastardillas, es como que hace pensar que la Argentina se puede reposicionar. Bien. Pero la verdad es que América Latina se encuentra, en términos de los últimos 15, 20 años, en un momento de debilidad bastante interesante. Bien, bueno, hemos llegado al final del primer bloque. Ya a partir del segundo bloque vamos a estar hablando de lo que es la integración política y nos vamos a meter de lleno en ese aspecto en cuanto al Mercosur. O sea, estamos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Distintos Parecidos, también en Twitter como DP Senalú. Nos buscan, nos dejan su comentario. Nos vamos al corte, ya volvemos con más Distintos Parecidos. Segundo bloque de Distintos Parecidos y tenemos que presentar, hay un nuevo integrante porque acaba de llegar justamente Sergio Astorga, secretario del Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos. Muchas gracias, Sergio, por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Te esperábamos y bueno, te demoraste un poquito. Sí, estuvimos algunos... Yo igual estuve en el noticiero con Lucas al mediodía, analizando las elecciones en Chile. Bien. Así que después de ahí tuve que ir a correr haciendo unas cositas y bueno, acá llegué. Bueno, perfecto. Hablamos justamente en el cierre del bloque anterior el tema de la integración política y planteabas vos, Marcelo, fuera de cámara, un tema particular que me gustaría que lo debatamos. Sí, no, porque veníamos hablando del poderío que tiene Brasil dentro de, obviamente, del Mercosur, y me pregunto si es este poderío lo que lleva a que no se mida con la misma vara a este país con el resto. Digo, ¿por qué a un país como Paraguay se lo suspende del Mercosur? O Venezuela, por ejemplo, está suspendido. O Venezuela, por inconvenientes políticos, y en el caso de Brasil, con una presidente que se le encontraron casos de corrupción y demás, ni siquiera se sospechaba que se podía llegar a suspender del Mercosur. ¿Esto es así? ¿Se lo mide con una vara diferente al resto de los países? Es que yo creo que en primera instancia son tres fenómenos completamente diferentes, ¿no? Bien. Digamos, porque no se podría, en términos exactos, no se podría comparar lo que aconteció en Brasil con lo que aconteció en Venezuela. ¿Por qué? Porque en cierta manera es lo que hay un libro que es muy interesante, que lo ha escrito Aníbal Pérez Liñán, que se llama Juicio al Presidente, que lo que explica es estas dinámicas, ¿no? Que luego de los procesos de democratización que se llevaron adelante en la década de los 80, lo que se puede observar en América Latina es el proceso de institucionalización de elementos que permitirían destituir al presidente sin tener que llevar adelante golpe de Estado porque eran entendidos por los actores sociales como algo costoso. Ya no era algo viable el realizar golpes de Estado. Y el caso brasilero, por cuestiones constitucionales, hay que recordar que la Constitución de Brasil, a diferencia de nosotros, fue escrita completamente de nuevo en la década de los 80, finales, casi llegando a los 90, se incorporaron algunas cuestiones que hacen tonos grises. Entonces, lo que le pasó a Dilma fue parecido a lo que le pasó a Collor de Mello. Entonces, lo que dice Aníbal Pérez Liñán es, mira, cuando vos perdés el Parlamento, vos perdés las calles y perdés los medios, es muy factible que te realicen un golpe de Estado. Y el golpe, no es un golpe de Estado, te destituyen. Pero la destitución se lleva adelante por vías institucionales. Lo que pasa en Venezuela no. En realidad lo de Venezuela se combina con elementos económicos, una crisis muy grande económica, se lleva adelante con un proceso de desgaste democrático muy intenso, con la muerte de Chávez se intensificó aún más, y hay una conflictividad social que ya es insostenible. Entonces es distinto el fenómeno venezolano con el brasilero. Entonces no se podría medir con la misma vara en términos de Mercosur. Por eso igual en un primer momento mencioné a Paraguay más que a Venezuela. El caso paraguayo por ahí es un caso medio, si se quiere. Lo que se tuvo en cuenta al suspender a Paraguay fue una modificación en el proceso institucional del impeachment para desarrollar el impeachment y sacarlo al presidente Lugo. Entonces, tengamos en cuenta que en estos organismos, cuando uno suspende, no puede ser solamente un capricho político, porque hay una institucionalidad de fondo, hay un montón de normas que se deben cumplir y por supuesto hay obligaciones jurídicas por parte de los estados. Por tanto, el caso de Paraguay puede ser un poco un caso intermedio entre lo que contaba Mario. Claramente el caso de Venezuela tiene que ver con la decisión de avanzar en el referéndum de la Asamblea Constituyente
que fue considerado como una ruptura del orden democrático por el resto de los países y por la gran parte de la comunidad internacional. Bien. Sergio, ¿vos qué pensás de esto? Digamos, bueno, yo he sido crítico, digamos, de la institucionalidad, sobre todo del Mercosur. El Mercosur que surgió a mediados de la década de los 80, un acuerdo entre Alfonsín y Sarney, posteriormente los países, digamos, primeros que van a ir gestando, digamos, esta macroorganización regional, van a mirar a Europa, es decir, y van a mirar las instituciones europeas, pero uno ve ahí cómo juegan los intereses políticos, sobre todo los presidentes, son los que llevan, digamos, las gestiones para que se vayan concretando el surgimiento de las instituciones de este Mercosur. En cambio, en Europa ya hay otra dinámica, digamos, de gestación mucho más profunda, que bueno, ahora estamos viendo que está en una crisis, ¿no es cierto?, con esto del Brexit, pero nosotros veíamos en análisis de cómo surgía, por ejemplo, la Comisión o alguno de los otros órganos que integran el Mercosur, surgían así en discusiones entre los presidentes, ahí a última hora, a media, creemos, necesitamos una norma mercosuriana. Bueno, ¿y cómo hacemos? Y hubo estudios de ver, Europa tiene tal cosa, entonces creemos algo parecido. Y una media hora antes de las cumbres se resuelven generar estas instituciones. Y así no funciona, digamos. O sea que en parte se da a partir de voluntades políticas individuales, teniendo en cuenta a lo mejor de cómo están compuestos quiénes son los presidentes y a lo mejor líneas ideológicas. También, claro, identificaciones ideológicas y bueno, y en función de eso podemos analizar la postura del bloque con Venezuela, con Brasil. Ahí es claro, es evidente, digamos, que en esto de demonizar todo lo que se había hecho, digamos, en la época de los gobiernos progresistas, una de las líneas, digamos, que la derecha o las élites en algunos países como en Argentina o Brasil, era un golpe, digamos, el régimen castrochavista, digamos, eso no podemos, digamos, se mencionaba en todos los discursos, primero los partidos como oposición, después llegando a los gobiernos, demonizando, digamos, la democracia, ¿no es cierto?, en Venezuela o el sistema político cubano. Entonces, esto es algo que es evidente, que muestra, digamos, las cuestiones ideológicas de por medio. Lo que hace necesario, obviamente, ahora, digamos, es que está bueno que en las universidades se discuta, se analice. Esta mañana hubo un seminario, ¿no es cierto?, donde participan algunos diplomáticos y demás, que esto esté, digamos, en los programas de investigación, de estudios mucho más profundos, que no quede en cámaras de comercio, en determinados grupos económicos, digamos, buscando ver cómo se busca el beneficio, digamos, sino que haya un estudio más profundo, porque América Latina obviamente tiene sus particularidades, sus especificidades, que es necesario que para que tengan éxito las negociaciones, digamos, a largo plazo, se tengan en cuenta esas especificidades, esas cuestiones, y ahí las universidades cumplen un rol protagónico, creo yo, por el lado de las investigaciones, ¿no es cierto? Se promueven cátedras de integración latinoamericana, algunos posgrados, pero está bueno que haya una imbricación, ¿no es cierto?, con el sector público. Que es fundamental para este tipo de debates. Mario, te veía hacer como una mueca ahí como disintiendo. Me gustaría escuchar tu opinión. Es que sí, es que yo creo que hay una cuestión, ¿no? Digamos, cuando se hacen análisis de coyuntura, justamente se queda en la coyuntura. Entonces, por ejemplo, es verdad que cuando se establece el Mercosur se tiene como espejo a la Unión Europea. No hay que olvidarse que la evolución de la trayectoria y de la secuencia institucional. Entonces, es verdad que Mercosur ha tenido sus idas y vueltas, pero si nosotros estudiamos el proceso de institucionalización de la Unión Europea, podemos observar que esos idas y vueltas ellos también lo tuvieron. Por ejemplo, particularmente el caso de De Gaulle, cuando asume Francia, De Gaulle fue uno de los grandes que puso traba al proceso de institucionalización de la Unión Europea,
Y si se quieren hacer cientos paralelismos, ¿no? Claro. Pero la verdad es que las instituciones se consolidan en base a un interés particular que se quiere llevar adelante. La gran falencia del Mercosur fue que nunca pudo saltar de esa barrera de libre comercio, unión aduanera, cosa que sí lo pudo hacer la Unión Europea, pero porque había intereses económicos y políticos vinculados, ¿no? Particularmente Francia quería tener acceso al carbón alemán, Alemania quería incorporarse al sistema internacional sin el estigma de las dos guerras mundiales anteriores, y en conjunto Europa mismo quería solventar esos errores que se cometieron con la Liga de Naciones y con las falencias propias del nacimiento de Naciones Unidas. Entonces se conjugan intereses bastante complejos que llevan hacia la institucionalización profunda de la Unión Europea. Mientras que acá en América Latina, particularmente con Mercosur, están esas series de complicaciones en donde tenemos organizaciones institucionales microrregionales, que son la Alianza del Pacífico, cuestiones que tienen intereses de proyección más continental, que es Mercosur, y al mismo tiempo tenemos esta cuestión de solventar esta falencia de Mercosur creando UNASUR. Entonces, esto es más o menos lo que yo planteaba al comienzo del programa, esto de que Mercosur, más allá de la proyección compleja que se llevó adelante con la Unión Europea, acá nosotros optamos por una integración más negativa. Ver de qué maneras podemos hacer una integración lo menos conflictiva posible y no establecer estas instituciones políticas que sean supranacionales que permitan resolver estos intereses entre naciones, ¿no? Me gustaría agregar y preguntarte a vos, Nicolás, también el tema. Voy a volver y voy a retomar el tema de la suspensión de Venezuela porque se ampara justamente en el artículo número 5 del protocolo de Ushuaia. Dentro de los primeros articulados justamente de este protocolo habla del tema de la plena vigencia de las instituciones democráticas, o sea que toda ruptura del orden democrático en uno de los estados que forman parte, bueno, llevaría a la suspensión. Por lo menos eso es la información que tengo. Quiero saber si está bien. Acá es un poco, retomando lo que dice Mario, que yo concuerdo más con él, tenemos que tener en cuenta que, como todo proceso de institucionalidad, hay distintos momentos y distintas dinámicas que va a estar atravesado ese proceso. En un primer momento, en los 80, era esta agenda de frenemos el enfrentamiento que venimos teniendo históricamente, proyectemos políticamente la construcción de algo nuevo. En los 90 ha sido una agenda muy comercial, realmente en todo lo que es facilitación de comercio, apertura de mercados y demás, fue muy rápido. Lo último que se hizo en los 90 fue el protocolo de Ushuaia. Y en los 2000, paradójicamente, tenemos un proceso raro. Por un lado tenemos una convergencia ideológica y política, pero en los mecanismos de integración prácticamente todos fueron amesetándose hasta prácticamente quedar inmóviles. Tengamos en cuenta que los subgrupos de Mercosur, por ejemplo, en los últimos 3 años no se habían reunido. Mercosur tiene una institucionalidad intergubernamental que parte de la reunión de los presidentes, que es el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común con los cancilleres y los ministros de Economía, y después tenemos distintos subgrupos que van trabajando distintas agendas específicas. Comercio, economía, finanzas, barreras fitosanitarias, desarrollo social. E incluso a finales de los 90, a principios de los 2000, se crea una institución muy importante que es FOSEM, que es un mecanismo financiero por el cual Argentina y Brasil ponían un montón de dinero para el desarrollo de Uruguay y Paraguay, para cubrir asimetrías, que eso básicamente se dejó de trabajar en 2012, cuando Brasil y Argentina cortaron el financiamiento. Entonces, paradójicamente tenemos en ese momento un discurso de integración, pero con acciones de desintegración. Entonces, en esto, que también lo tiene la Unión Europea, no es que es una cuestión solamente de mercosuriana, si queremos decirlo. Lo estamos viendo con Inglaterra. Inglaterra tardó mucho tiempo en ingresar, ingresa, ahora se va. Lo decía Mario, había una necesidad, se amparó, cuando sube de Gaulle hay un parate muy fuerte. Entonces, yo de alguna manera estos vaivenes del Mercosur considero que, no sé si son buenos, malos, pero no son atípicos, por un lado. Volviendo al tema de Venezuela. La resolución que se toma primero, hacia finales del año pasado,
que toman los cancilleres es en base no al protocolo de Ushuaia, sino a la no incorporación a la legislación interna de Venezuela de un montón de legislaciones que el Mercosur tenía que le demandaba a sus países incorporar. Bien. ¿Sí? Esa es la primera suspensión. ¿Sí? La suspensión definitiva, que es la que se da ahora hace un par de meses, tiene que ver con la ruptura del orden democrático que entendió el Mercosur en función de la elección de los asambleístas constituyentes en virtud del protocolo de Ushuaia. Ese fue un poco el proceso institucional. El caminito, digamos, que se hizo. Que llevó Venezuela a la suspensión. Sí, por ahí podríamos llegar también a reflexionar acerca si es necesario de que haya un lineamiento de pensamiento político y demás como para que realmente puedan llegar a ir todos en una misma línea y que haya cierta armonía en el Mercosur o no. Pero bueno, ya como para después volver a este tema, me gustaría también que no nos quedara colgado el tema del Parlasur, ¿no? ¿Te parece que preguntémoslo, lo dejamos y lo pasamos al tercer ¿Y bloque? lo ¿Te parece? seguimos en el otro bloque? La Bueno, necesidad perfecto. del Parlasur, ¿te parece? Así es. Bueno, planteamos ese tema ya para el próximo bloque. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos, también en Twitter, @DPSNalú. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Distintos Parecidos. Tercer bloque de Distintos Parecidos, un problema de conteo por parte de los compañeros. Me decían 3, 2, 1, 3, 2, 1, no sabemos cuándo empezar. Bueno, tercer bloque de Distintos Parecidos. Vamos a meternos en las redes sociales porque es el termómetro, como dice Fernando Oviedo, el termómetro de la gente. Y le voy a jugar una pelota a Marcelo Sastre porque tiene una lectura perfecta, así que directamente... En realidad una mejor vista, pero bueno. Sí, esta persona que dice... Es necesario que el sector privado de todos los países del Mercosur dialogue y trabaje en conjunto. Eso nos va a hacer mucho más fuertes. Una de las cosas que hemos mencionado en el programa. Antes de concluir la negociación comercial Unión Europea-Mercosur, se deben dar a conocer las concesiones que hace la Argentina y las ganancias efectivas para evaluar su impacto en la producción y el empleo, dice esta otra persona. Vamos a ver cuál es el otro tuit. Esta persona dice, Mercosur avanza con acuerdo con Unión Europea para ampliar los beneficios sociales, económicos, para fortalecer la integración. En Venezuela, al contrario, nos alejamos y de paso, por culpa de Maduro, Unión Europea aplican sanciones. El acuerdo transpacífico es un acuerdo comercial serio, no como el Mercosur. Para los no informados, Argentina quiere entrar, ojalá y se dé, y Chile es parte del mismo, aunque todavía no entró en vigencia, dice esta persona, bueno, con algo que también podemos llegar a abordar ahora en el transcurso de este bloque, ¿no? Seguro. Bueno, nos habíamos quedado con una pregunta pendiente que la habías justamente hecho vos. ¿Alguno quiere hacer pregunta, alguna aclaración en cuanto a los Twitter que acabamos de...? No, yo un comentario. Sí. El primer Twitter de Marisa Bircher es secretaria de Mercados Agroindustriales de la Nación, es una de las viceministras del Ministerio de Agricultura y es la principal negociadora que tenemos en términos de negociaciones internacionales agroindustriales. Ajá. Desde el año pasado nosotros venimos trabajando mucho con ella, tiene un equipo bárbaro, ella es muy abierta a recibir todas las inquietudes que nosotros le mandamos bastante seguido. Y bueno, gracias al equipo de ella, al del vicecanciller Horacio Reiser y también a la gente del secretario Brown en producción, hemos podido presentar la postura de Mendoza frente a Unión Europea-Mercosur, lo cual era un proceso muy difícil, frente a México, al acuerdo de México, y también frente al acuerdo que cerramos hace 15 días en Chile. Y hasta el momento han respetado la mayor parte de las posiciones que nosotros como economía regional estamos presentando a Nación, tanto en intereses ofensivos, o sea, de salir a vender al mundo, como de intereses defensivos, justamente un poco lo que decía uno de los últimos tuits, de que si no estudiamos bien cómo es el impacto en las economías, podemos tener serios problemas. Claro. Y la verdad que hemos tenido muy buenas devoluciones y nos sentimos bastante acompañados por Nación en ese sentido. Bien. Bueno, una muestra más de que siempre está bueno que aporten también la gente desde afuera, en este caso personalidades que obviamente son protagonistas en este tema. Y como mencionabas, recién nos habíamos quedado al cierre del bloque anterior con el tema del Parlasur. ¿Cuál es su rol y su importancia? ¿Por qué realmente es necesario el Parlasur? ¿Cuál es su opinión? Cualquiera puede... Vamos, arrancamos con Sergio. Yo, digamos,
Bueno, como al principio decía, he sido crítico un poco de las instituciones que por ahí se han creado a último momento en las cumbres, no es que haya habido grandes estudios e investigaciones. En esto, bueno, es necesario, claro, normas comunitarias, ¿no es cierto? Y bueno, para esto está el Parlasur, normas comunitarias que atiendan a determinadas cuestiones problemáticas, ¿no es cierto? En la región tenemos la cuestión de las migraciones, que cada vez son más crecientes. Bueno, sabemos de las asimetrías económicas, las economías regionales, y bueno, y todas estas cuestiones problemáticas es necesario o cuestiones fitosanitarias, hay que tenerlas en cuenta, y bueno, y el Parlasur viene cumpliendo, bueno, es una de las instituciones más nuevas. Ya tenemos parlamentario del Mercosur en Mendoza, pero creo que no se ha difundido mucho, ¿no?, el trabajo que ha venido haciendo. Yo recuerdo a fines de la década del 2010, en congresos, eventos que se realizaban sobre el estudio de las instituciones regionales, había mucha crítica en torno a que a veces las cumbres o encuentros que por ahí se realizaban servía para pagar el viático o para determinados funcionarios, y que realmente los resultados eran muy pobres. Entonces esto ojalá que no suceda lo mismo con el Mercosur, que realmente surjan estas normas comunitarias que atiendan a la promoción del empleo, ¿no es cierto?, y a la protección de las industrias y de la producción local. Bien. ¿Alguno más quiere hacer alguna reflexión o pasamos a otro tema? Me había quedado pensando que uno de los grafos que veía recién decía de si Venezuela podía ser una complicación o no para el desarrollo del Mercosur. Y yo creo que si Mercosur es capaz de resolver el caso Venezuela, digamos, eso demostraría una fortaleza por parte de esta institución en lo que se refiere a su proceso de institucionalización, ¿no? Entonces ahí es cuando juegan el rol, por ejemplo, de estructuras orgánicas como el Parlasur. Digamos, yo creo que es hacia lo que se tiene que apuntar, es a una mayor consolidación de estas estructuras supranacionales que permitan dejar de lado estas relaciones intergubernamentales en donde se reduce todo a negociaciones entre los diferentes Estados miembros para ver cómo resolvemos esta problemática en particular, y pasamos a otra etapa en donde consolidamos entes, que ese es el gran desafío en lo que es en materia de relaciones internacionales. A diferencia, porque por ahí cuando nosotros pensamos las cosas de forma a nivel nacional, provincial y local, ante un problema, alguna litigación, el que resuelve vendría a ser el Poder Judicial, ¿no? Entre dos actores, ya sea si es el Estado que está involucrado o son dos privados. Eso no existe en el sistema internacional. No existe una figura que esté un tercero que resuelva estas disputas entre los actores. Entonces es importante que el Mercosur, mediante órganos como el Parlasur, pueda consolidarse como un tercero en la resolución de estas confrontaciones, ya sean económicas, pero de otras índoles, como así también constituir órganos de toma de decisiones y que las ejecute. Bien, eso es un tema importante a tener en cuenta, porque por ahí se pierden algunos detalles en el camino que por ahí nos cuentan ustedes para que nosotros también entendamos un poco más cómo es el surgimiento del Parlasur. Pero me quería meter de lleno también en las políticas de educación como región. Dentro del Mercosur, como así también, digamos, en los distintos países, ¿se trabaja regionalmente en políticas de educación como conjunto? Como política de educación, creo que no. Sí hay un subgrupo en Mercosur de educación, sí hay un desarrollo muy importante de vinculaciones en interuniversidades, que tiene que ver mucho también con la proactividad de las universidades. Y sí, crecientemente vemos un aumento de trabajos de investigación, de vinculaciones, de redes, que tienen líneas de acción apoyadas muchas veces por los estados, por los ministerios de ciencia y técnica, por algunos organismos, pero no he evaluado o no he visualizado, mejor dicho, que estemos coordinando políticas educativas entre los 4 estados miembros.
Eso por lo menos es mi percepción. Está el Mercosur educativo, digamos, es algo que sobre todo después del 2003 empezó a activarse mucho, pero claro, acá a nivel regional tenemos dos escenarios en cuanto a la educación. Uno, la educación gratuita, como Argentina lo tiene, y regímenes más donde tienen mercantilizado el sistema de educación y superior, sobre todo. Brasil, vemos muchas instituciones que tienen, digamos, el grueso de la población estudiantil está en las instituciones privadas. Y lo que es, después de la creación de los ministerios de ciencia y técnica, tanto en Brasil como en Argentina, también empezó a haber cooperación específica en algunas disciplinas más de las ciencias básicas, tecnológicas. Este año participamos de un proyecto que financia el BID, que es Bienes Públicos Regionales, una convocatoria donde invitan a los países miembros de los bloques regionales a presentar proyectos, pero bueno, hacen intervenir a municipios para promover bueno, bienes públicos regionales, a veces bueno, informatizar ciertos municipios, pero involucran a las comunidades educativas, en este caso a las universidades. Eso es un tema interesante, ojalá que se pueda seguir avanzando, porque bueno, son, creo yo, que esas áreas del tema de la educación y el tema de la ciencia y la tecnología, ámbitos donde se tiene que fortalecer mucho la cooperación regional en torno a que bueno, se puedan mejorar todas las asimetrías, digamos, y las problemáticas que hay a nivel de industrias y desarrollo nacional. Y en cuanto a esto, Mario, ¿vos considerás que es importante una integración educativa como región, como política, digamos, parte del Mercosur? Es que sí, porque retomando algo más que comenté anteriormente, Mercosur está en una zona gris, vendría a ser una cosa bien el estilo latinoamericano en términos de institución, porque Mercosur tiene cuestiones de libre comercio y cuestiones de unión aduanera, pero para hacer el salto mercado común hay que establecer no solamente un mercado de transacciones de bienes y servicios también, sino de factores, es decir, tiene que estar involucrado el capital y el trabajo. Y cuando nosotros hablamos de trabajo está involucrado la cuestión educativa. Pero acá, una vez más, nosotros tenemos, como bien comentaba acá Sergio, hay una pluralidad de sistemas educativos que por ahí hace incompatible esto de pensar lineamientos educativos estratégicos para toda la región. Entonces, es muy difícil pensarlo en el corto plazo, pero es hacia los objetivos a los cuales se tiene que apuntar para poder llevar adelante la consolidación de un mercado único, ¿no? Si no, seguimos estando en el debate de si tenemos menos trabas o no para comerciar y ese tipo de cuestiones. Y quedamos a merced de los intereses políticos o las líneas ideológicas que gobierna tal o tal país, digamos, en función de eso se ha ido dinamizando el bloque y eso no puede funcionar así. Digamos, tiene que haber un estudio prospectivo, digamos, mirando hacia el futuro, digamos. ¿Igual funcionó así siempre, históricamente? O le pregunto en cuanto a la línea política, usted menciona eso, ¿funciona así desde siempre, desde hace años? ¿O? Yo creo que sí, digamos, desde su emergencia, digamos, el bloque ha tenido esa cuestión, digamos, de ser dirigida o gestionada en función de la ideología particular que gobierna determinado país y obviamente en función también de su política nacional, digamos. El gobierno menemista planteó un claro libre comercio, una apertura, vendió las empresas y bueno, el Mercosur sirvió también para poner en la mesa, digamos, algunas cuestiones normativas y de liberalización económica. Y después ya ha habido una etapa, bueno, donde los gobiernos intentaron proteger, digamos, la industria, la producción local. Y bueno, y de alguna manera, por eso también se puede ver que el Mercosur
estuvo una especie de stand-by, pero en realidad, desde mi punto de vista, digamos, era fortalecer las economías nacionales y posteriormente avanzar en la integración regional, que bueno, ahora tiene un retroceso con el cambio ideológico de los gobiernos. Ahora, más allá en eso de no esto, estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. ¿Por qué? No. Porque me parece que el retroceso real que tuvimos en el Mercosur fue justamente cuando dijimos que nos íbamos a integrar y no lo hicimos. Yo creo que hoy se están debatiendo temas en el Mercosur que son mucho más centrales y que van mucho más al hueso de lo que se debatieron en los últimos 10 años. Incluso en la discusión con la Unión Europea saltan cosas que el Mercosur no tenía. Integración de normativas, protección de inversiones, propiedad intelectual. Son nuevas cosas que la agenda del Mercosur tiene, que por ahí no son acuerdos tan rimbombantes, como, bueno, liberalizamos el comercio. En la última cumbre que se hizo acá en Mendoza se firmó un acuerdo muy importante para evitar la doble imposición de impuestos para los servicios. Entonces, si yo quiero ir a hacer una consultoría o soy contador o soy diseñador y le vendo un producto a un colega brasilero, tenía que pagar impuestos en Brasil y en Argentina. Claro. Hoy tengo que pagar una sola vez. Si viene una inversión brasilera acá, antes era considerada como una inversión de segundo lado. O si iba una inversión argentina hacia el otro lado. Hoy es una inversión Mercosur, entonces está protegida. Ese tipo de cosas son centrales para ir liberalizando e ir sumando acervo normativo que nos permita dar el siguiente paso, como decía Mario. Una cosa que vos decías, ¿tenemos que pensar iguales para avanzar? No. Tenemos que estar dispuestos a tomar una decisión estratégica como Estado, en este caso es Argentina, de decir, el camino para integrarnos al mundo es el Mercosur. En ese sentido, tenemos que avanzar y mejorarlo, y lo voy a poder negociar con mi similar o mi... Claro. Pero siempre entendiendo qué es lo que quiero yo y hacia dónde voy. Para mí muchas veces lo que ha pasado, en especial en los últimos años, es que no sabíamos qué queríamos. Entonces decíamos proteger la industria, pero al mismo tiempo destruimos muchas cadenas productivas. ¿Por qué el gesto de proteger la industria me llama la atención? Porque, entre otras cosas, el cepo cambiario fue para proteger industrias y nosotros nos caímos prácticamente el 30% de las exportaciones de Mendoza se fueron en 3 años. Eso no es una cuestión de economía mundial, hubo una cuestión de política macroeconómica del país que no atendió a una creación de empleos por otro lado. Claro. Quisimos proteger el tema energético y terminamos con un déficit atroz del déficit energético que nos corrió otras cosas. Entonces, a veces cuando queremos proteger ciertas cosas, terminamos perjudicando a otros sectores. Nosotros con esa política tenemos prácticamente caído el sector de la pera, de la manzana, de la uva en fresco, 30% menos exportación de vino. Claro, bueno. Yo no sé si por ahí una pregunta a Nicolás, que está inmerso ahí en Pro Mendoza. Última pregunta y terminamos, porque estamos con el tiempo justo. El tema de la desigualdad. Sabemos que, digamos, la pobreza existe en nuestro país. ¿Cómo trabajan, digamos? Porque podemos hablar de inversiones, empresas se trasladan, pero cuestión de empleo. Pero... Es que eso genera empleo. Para que te des una idea, Mendoza es una de las provincias que más empleo genera desde su sector agroindustrial. Por cada hectárea de ajo tenemos 240 empleos contra 17 hectáreas, un empleo por 240 hectáreas de soja. Entonces, y esos son productos que principalmente nosotros exportamos. Mientras más exportemos, más empleo vamos a generar. Bien. Bueno, Nicolás, muchas gracias por venir hasta acá. Gracias por la invitación. Mario, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sergio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Nos reencontramos? ¿Cuándo? El martes. El martes, sí, muy casi bien. vas a decir Estuvo lunes, atento, estuviste, sí. ¿Qué Muy va a hacer? bien. Bienvenido al fin de semana largo que ya empieza. Sí, qué bueno. Es fin de semana largo, ahora a disfrutar. Bueno, cerramos un nuevo debate de distintos parecidos. Nos reencontramos el día martes, como decía Marcelo Sastre. Nos toca despedirnos. Chau, chau.